Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las enfermedades tiroideas en el embarazo. Veremos la importancia de las hormonas tiroideas durante todo el embarazo, cuándo es necesario hacer un análisis de sangre para determinarlas y los tratamientos que hay que poner cuando estén alteradas. Para hablar de todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, gracias Ángeles por venir. A vosotros. Ya te conoce todo el mundo, pero yo te presento porque tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora aquí en la UMO en medicina. Antonio Hernández, gracias Antonio, también te conoce todo el mundo, pero no solo por la tele, sino por tu labor más de 40 años en La Risaca. Tú eres el jefe de servicio de endocrinología en el Hospital Virgen de La Risaca y profesor de medicina en la UMO. Y Juan Luis Delgado, gracias Juan Luis, también. Hola Juan, buenas tardes. Muy conocido, también muchos años en el tema de la unidad materno-fetal, ¿no? Tú eres jefe de sección de obstetricia y responsable de la unidad materno-fetal de La Risaca. Muchas gracias por venir. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Corre riesgo un embarazo al tener tiroides? ¿Qué síntomas presenta tiroides en el embarazo? ¿Qué valor debe de tener el tiroides en el embarazo? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Ángeles, para poder tener una base y poder explicarlo todo bien, dinos qué es el tiroides y qué función tiene el tiroides. Pues muy bien, el tiroides es una glándula que se encuentra situada en el cuello, mide unos 5 centímetros, está formada por dos lóbulos y una zona central o istmo, que es lo que los une. Habitualmente no la vamos a ver ni a percibir, aunque está en el cuello, y tiene una función muy importante, que es la producción de las hormonas tiroideas, como son la tiroxina o la triiodotiroxina. La glándula es regulada por la hipófisis, que es otra glándula que está en el cerebro, y hace mecanismos de control para que el funcionamiento esté dentro de los límites de normalidad, porque no puede estar ni en exceso ni en defecto. Y las funciones principales estarían ubicadas en el control de todo lo que serían funciones metabólicas propias de todo el organismo, regular las velocidades a las que suceden las reacciones químicas en el cuerpo, la velocidad de oxigenación, y eso se traduciría de forma externa en que afectaría, pues, por ejemplo, a frecuencia cardíaca, digestión, fertilidad, la piel, muchos aspectos, digamos, externos. Una cosa muy importante que tú lo has dicho es que realmente afectan a todo el organismo, porque actúan prácticamente en todas las funciones metabólicas del metabolismo. Es el trabajo que realizan las células, pues, para crecer o para alimentarse, por eso o para es tan importante mantenerlos vivos. Mantenerlas en cifras normales, en cifras normales, con rangos que tienen que ser como ahora diremos. Ahora veremos. Y Antonio, en la madre y en el feto, ¿qué función tiene el tiroides de la madre y del feto durante la gestación? ¿Cómo funciona? Pues como muchas cosas en el embarazo, la madre sufre una sobrecarga, es decir, el tiroides de la madre trabaja o necesita trabajar más de lo normal porque tiene que subvenir una serie de necesidades que le crea el feto, aproximadamente un 50% más en lo que trabaja. Y el tiroides del feto es uno de los primeros órganos que se forman y eso dice mucho, porque si es uno de los primeros será porque es muy necesario. Se forma las 13, 14, 15 semanas y ese tiroides fetal hasta ese momento
o a partir de ese momento empieza ya a ser capaz de producir hormonas. Pero ahí tenemos un lapso de la semana de la concepción hasta la semana 14 en lo que todo lo que ocurra va a depender del tiroides de la madre. De ahí la importancia que tiene, y eso se reflejará a lo largo del coloquio de esta tarde seguro, el que el funcionamiento del tiroides de la madre, especialmente en ese tiempo, sea correcto, porque si no, dependerán muchos problemas. Yo me voy a permitir un símil por lo que le has preguntado antes a Ángeles, y yo se lo digo a los alumnos. Digo, mirad, si hacemos un símil de qué es un coche, de qué es nuestro organismo, ¿qué sería el tiroides? El cuentarevoluciones. El cuentarevoluciones. Si vamos pasados de revoluciones o vamos cortos de revoluciones, el motor va mal. Fijaros si es importante. Sí, yo hago lo mismo que tú, bueno, somos de la misma escuela, pero claro, yo en vez de contar, decimos lo mismo. Yo hago el mismo símil, pero digo que es un coche, pero que su velocidad normal es de 80 a 100, que si pasa de 100 estamos en el hiper y si baja de 80 estamos, pero vamos, es realmente la velocidad. Claro. Muy bien. Vamos a ver, Juan Luis, ¿qué importancia tienen las hormonas tiroideas en el embarazo? Algo ha dicho Antonio, que el hecho de que sea el primer de los primeros órganos que empieza a funcionar es porque algo es muy importante. Bueno, sí son importantes precisamente por la percepción del metabolismo. El metabolismo celular en un feto te puedes imaginar que es algo crítico, ¿no? El feto es un complejo organismo lleno de células que están en crecimiento, en desarrollo y que además tienen que interconectar y tienen que empezar a formar procesos que luego van a tener una repercusión en la vida adulta. Entonces, órganos tan sensibles como el cerebro, el sistema nervioso central en un feto, con una trascendencia importantísima, van a depender de la función tiroidea y del nivel de hormonas tiroideas durante el embarazo. Por esto es crítico en este desarrollo embrionario, como ha dicho Antonio. Ya en la semana 7, el primer esbozo del tiroides ya empieza a formarse, pero a partir de la 12 semana, que es cuando empiezan a producirse ya las primeras conexiones cerebrales en el feto, pues necesita una hormona tiroidea normal. O sea, para todo el organismo, pero tú has resaltado fundamentalmente el tema de la importancia de las hormonas tiroideas en el desarrollo cerebral, ¿no? Absolutamente. Eso que luego tiene que ver con la inteligencia y con todas esas cosas, ¿no? Ángeles, ahora prácticamente todas las mujeres toman suplementos de yodo en el embarazo. ¿Tú crees que es necesario tomar suplementos de yodo en el embarazo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo lo que está recogido en nuestras guías de trabajo, que se van actualizando, y lo que podemos decir es que el yodo es un mineral absolutamente fundamental para la formación, el proceso de creación de las hormonas tiroideas requieren yodo. Por tanto, como estamos diciendo la importancia de estas hormonas, si faltara yodo sería una cuestión crítica que influiría, eso por un lado. Por otro lado, se considera, y de hecho las mujeres, pienso, y lo diremos también más veces, pero lo que es ideal hoy en día es que se pueda planificar una gestación. Es importante siempre partir de buenas cifras de yodo y de otras cuestiones de salud y de otro tipo de nutrientes. Pero la recomendación sería, en un primer lugar, intentar tener unos niveles de yodo básicos pre-concepción que estén por encima de 150 microgramos, que sería una dosis para personas que no están gestando, y que en el momento en que se sucediera la gestación, que es lo que solemos hacer, nosotros seguimos mandando el yodo cefol o el complemento que lleva, aparte del yodo, lleva también ácido fólico y lleva vitamina B12, para lograr que se incremente esa cantidad de 150 a 200 o 250 microgramos día, sin superar los 500, que tampoco sería conveniente que hubiera un exceso. ¿De acuerdo? Entonces, la primera fuente sería la sal yodada, que es una recomendación establecida por la OMS y por guías, también de otro tipo de alimentos. Y si se considera que la gestante no lo va a poder obtener o parte de un déficit previo antes de la gestación, estaría indicado el uso de la suplementación. En términos generales, actualmente, yo personalmente, gestante que está embarazada, se le recomienda esta suplementación, aunque he leído que depende, hay sociedades americanas o aquí europeas que pueden recomendar que si se consigue con la dieta, como que no sería absolutamente necesario, de lo que yo he leído. Me miráis, os miráis, ahora diréis.
Tú, Antonio, hiciste la tesis doctoral sobre, estuviste midiendo el yodo, ¿no? En la población infantil. Sí, pero eso fue en población general. Pero nos demostró una cosa, que en esa época, que hace ya bastantes años, 30 años, era una época éramos deficitarios en yodo. Lo hicimos además en población escolar. Ya, pues me acuerdo en población escolar le medimos la yoduria a casi 2.000 niños y resulta que había un déficit de yodo estructural. Eso ha mejorado, pero seguimos viviendo en una zona donde todavía podemos decir que no tenemos rangos de yodo suficiente. Y eso se le olvida a la gente. Y nos mirábamos porque los dos hemos coincidido en que conseguirlo a base de la dieta es más difícil, una teoría que una práctica, incluso una teoría peligrosa, en el sentido de que es mucho más seguro, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y tú la primera, de que dar suplementos es lo correcto. ¿Se podría hacer a base de una dieta? Pues teóricamente sí, pero como digo, la práctica no asegura que sea lo más adecuado. Es otro tema, hemos hecho varios programas sobre los suplementos nutricionales, y aunque yo en general no soy partidario de los suplementos, pero realmente es que tan poca gente hace una buena alimentación, ese es el kit de la cuestión. Y luego, pero zanjando el tema, lo dejáis muy claro que en el embarazo de entrada hay que suplementar el yodo para asegurarnos que puede el tiroides fetal formar las hormonas tiroides. Homogeniza realmente los micronutrientes a nivel del organismo. Y Antonio, ¿los valores de las hormonas tiroideas en el embarazo son diferentes de fuera del embarazo? ¿Y cuáles serían los valores normales? Aquí habría que hacer un matiz inicial que ya Ángeles lo ha comentado, que es ¿qué llamamos hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, es decir, las hormonas que produce el tiroides, pierden importancia en el embarazo, porque están sometidas a varias variaciones, valga la redundancia, es decir, debido a que en el embarazo se producen otras hormonas, que son los estrógenos, pues también esas hormonas del tiroides pueden ir en alza y no decir nada. También una proteína que es como van en la sangre, se las puede modificar. Hay unas enzimas, unas sustancias que degradan el yodo en la placenta y pueden variarlas. Entonces, lo que nosotros nos guía casi exclusivamente en el embarazo no son las hormonas del tiroides, es quien manda sobre las hormonas del tiroides, que es la TSH, la hormona hipofisaria, la tirotropina. Esa es la que realmente le damos importancia en general, aunque las otras las miramos, en el tiroides. Dicho eso, los valores de TSH van remando a favor de lo que antes hemos comentado. Si durante una época, unas semanas, todo depende de la madre, tenemos que tener valores de TSH más bajos de lo normal en población no gestante, porque esos valores más bajos significa que estás teniendo niveles más altos de hormonas del tiroides. Es la forma fisiológica que tiene el organismo y nosotros tenemos que hacerlo así, el que aseguremos que durante esas semanas, especialmente esa semana y en general todo el embarazo, haya un aporte más que suficiente de hormonas del tiroides que solo dependen de lo que la madre produzca. En esas 14 semanas. En esas 14 semanas. Por eso muchos pacientes es una confusión que tienen, ¿no? Porque dice, es que tengo el tiroides alto. Lo que tienes es alta la TSH, la hormona que estimula el tiroides. ¿Y por qué lo tienes alto? Porque tienes poca producción de hormona tiroidea. Como una estufa y un termostato. Exacto, entonces realmente cuando la gente a la que se ha entrevistado decía el tiroides, es que tienes tiroides, se refiere al hipotiroidismo, ¿no? A la falta de hormona tiroidea. Y los valores, solo decir que los valores, no es que los valores varíen excesivamente, pero lo suficiente para asegurar, como digo, que le llegue, que le llegue por parte de la madre la suficiente cantidad de hormona al feto. De hecho, hubo una época que todos hemos conocido no hace muchos años, donde diríamos que la comunidad científica se le fue un poco la mano en esa cifra de TSH y se bajó inadecuadamente, llegamos a crear casi un poco una enfermedad, ¿no? Hoy día, con los valores de nuestra población, pongo un ejemplo, si lo normal es tener el rango más alto en población normal 4,2, nosotros andamos sobre que no pase de 3,9, es decir, pero la bajamos para asegurar un poquito eso. Para asegurar eso. Juan Luis, habéis quedado de acuerdo en que en principio es necesario suplementar el yodo en el embarazo. ¿Cuál sería la cantidad de yodo que se necesita en la gestación y qué cantidad suelen llevar los suplementos más habituales? Bueno, la ingesta de yodo en el embarazo
debería estar en torno a 250, 350 microgramos al día. Hablamos de microgramos. Microgramos, es una cantidad pequeñísima. Es cierto que la sal yodada ya tiene una pequeña cantidad de esto, por lo tanto, en los suplementos no debemos de tomar esta cantidad de yodo, porque estamos tomando yodo en la leche, estamos tomando yodo en ciertos alimentos, en el pescado, y también la sal yodada, que está fortificada afortunadamente por las autoridades sanitarias. Entonces, la mayoría de los suplementos tienen 200 microgramos. 200 microgramos es una dosis que es una dosis suficiente como para garantizar que no va a haber una sobredosis de yodo en el embarazo, que hemos dicho que más de 500 no debería de ingerirse. O sea que con suplementar 200, que es lo que suele llevar, y más el resto de la dieta, lo aseguramos que van a cumplir las necesidades. Es que no podemos olvidar que tomar un suplemento no implica dejar de comer bien. Hay que tener una dieta normal, y en el embarazo, como hay una especial necesidad incrementada de estos micronutrientes, pues damos esta suplementación, porque normalmente la dieta normal uno no piensa en nutrir también al feto, ¿no? Y por eso tenemos que aumentar un poquito. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de enfermedades tiroideas en el embarazo. Pues el tiroides es una glándula hormonal que está situada junto a la tráquea y viene del griego, tiene dos compuestos, ciros, que significa escudo, y oide, que tiene aspecto de, es decir, que tiene un aspecto como si fuera un escudo protector. Pues cuando tenemos un nivel bajo de esta hormona se llama hipotiroidismo, pues el prefijo hipo en griego significa por debajo de, como en hipoglucemia o en hipotermia. Por el contrario, cuando está por encima se llama hipertiroidismo, como también podemos observar en hipermercado, pues hiper significa a lo grande, por encima. Estamos hablando del tiroides en el embarazo. La palabra embarazo ya la hicimos en otros programas y curiosamente no viene del latín y el griego, como muchas palabras en medicina, pero viene del portugués, de la expresión barasa, que significa lazo, porque sería como liar a alguien, echarle el lazo a alguien, liarlo con problemas. Benditos problemas. Benditos problemas, que luego se convierten en niños, luego no se convierten en gente. Hay otras formas de referirse al embarazo, aunque quizá más antiguas, como puede ser quedar encinta. Encinta viene del prefijo latino in, que significa imposibilidad, y quinctus, cinturón, haciendo referencia a que conforme crece el embarazo, pues no puede abrocharse el cinturón la mujer. Pues ya saben, siempre pónganse en manos de profesionales. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Ángeles, vamos a ver, dinos cuáles son las alteraciones tiroideas más frecuentes en el embarazo y qué porcentaje de mujeres tienen estas alteraciones. Pues yo he estado mirando y para estar un poco más actualizado en los porcentajes que pueden lógicamente ser variables, y podemos decir que en general yo he encontrado que incluso entre un 10 o un 20% de pacientes gestantes pueden tener algún tipo de trastorno tiroideo. Me imagino que incluso podría ser un poco superior o variable. Yo he encontrado que entre a un 10 o un 20% de las gestantes, ya son bastante, que es bastante, por supuesto, pero es que es verdad, nosotros en cuanto nos vienen es muy común. Yo las embarazadas que somos nosotros los que los captamos, es muy común o que ya padezcan previamente algún trastorno tiroideo, generalmente un hipotiroidismo, o que al comienzo de la gestación ya esté la TSH en estos límites que tú ya has comentado, que están un poco por encima sin llegar a ser un hipotiroidismo franco o clínico. Entonces, en lo que tú me has preguntado, podríamos encontrarnos con más frecuencia lo que se llamaría un hipotiroidismo subclínico, que la definición sería que la persona no manifiesta síntomas de ese proceso, pero la TSH, la hormona estimulante del tiroides, sí está diciéndonos, porque las cifras están elevándose, nos está diciendo que eso va en un futuro a traducirse probablemente en un hipotiroidismo franco. Y la hormona tiroidea propiamente, la tiroxina, estaría en límites normales. Esto es frecuente y eso también hay que vigilarlo, porque sabemos que la propia gestación, por esta necesidad incrementada de acción del tiroides, puede avanzar y convertirse en otra patología propia, que ya sería un hipotiroidismo clínico,
clínico quiere decir que ya, aparte de esa elevación de la TSH, también la hormona tiroidea está viéndose mermada, está viéndose disminuida, y eso no nos interesa, tendríamos que corregirlo. También se podría dar el caso contrario del hipertiroidismo. Es menos frecuente que una gestante debute de entrada con un hipertiroidismo, podría ser que lo tuviera previamente o que tuviera. El hipertiroidismo tiene relación con anticuerpos, y podría ser que esta persona tuviera esos anticuerpos previamente y al comenzar la gestación pues comenzara a manifestarse. Y en general está la hipotiroxinemia materna, que también está relacionada algunas veces con este déficit de yodo, con la obesidad, con algunas, que es, como su nombre indica, pues que está un poquito baja la hormona tiroidea sin llegar a ser un proceso donde la TSH no se vería afectada, sería baja un poquito la hormona tiroidea por estas desencadenantes sin llegar a ser propiamente un hipotiroidismo. Antonio, en una persona, o sea, ha dicho Ángeles que aproximadamente más o menos el 20% de las mujeres gestantes pueden tener alteraciones tiroideas en el embarazo. Del 10 al 20. Del 10 al 20, pero es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿habría que hacerle determinación de hormonas tiroideas a todas las mujeres que se quieren quedar embarazadas o que están ya, que acaban de decirle estás embarazada o ella se ha hecho un test? Y si no es en todas, ¿cuándo estaría indicado? Bueno, no sería un disparate, ¿eh? Yo te lo digo, no lo dicen las consensos, las guías, esto que nosotros decimos, las reuniones de gente sabia sobre un tema que marca las normas a seguir, pero no sería un disparate por una razón. Yo soy un defensor a ultranza de hacer hormonas tiroideas a alguien que no sepamos o lo que tiene o tengamos dudas sobre lo que tiene. Me explico, yo se lo digo a nuestros residentes. Si encontráis un paciente que no sabéis lo que tiene, pedirle unas hormonas tiroideas. Son mucho más baratas que pedir un hemograma que mide los glóbulos rojos y tal, y sin embargo, de esos hacemos miles y miles, y de hormonas a lo mejor no tanto. Dicho eso, que soy un defensor, no sería un disparate, puesto que cambia mucho o puede cambiar el pronóstico en saber cómo está esa mujer, porque esa mujer está asintomática, es decir, no refleja ningún síntoma, no tiene los síntomas de que le funcione de menos y a lo mejor tampoco los que le funcione de más. Pero ¿qué dicen las tablas de la ley? Pues las tablas de la ley dicen que hay que hacérselo a aquellas mujeres que tienen lo que se llaman factores de riesgo. Siempre buscamos las que tienen más posibilidad o propensión a tener ese problema, que serían las que tienen una historia familiar de problemas de tiroides, las que han tenido algún problema del tiroides del tipo que sea, las que tienen un fenómeno que se llama autoinmunidad, la obesidad, las que toman algunos medicamentos, han sufrido radiación. Es decir, que buscaríamos un perfil de personas que ya de por sí, por esas características, tienen más posibilidad de tener un problema de tiroides. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que también yo, aunque no lo digan las guías, claro, pero desde luego si a nosotros como médicos, dices, ¿tú a tu hija se lo harías? Y dices, pues claro que sí, aunque no tenga riesgo. Yo se lo he hecho. Yo. A mi hija, es decir. Abundando en esto, Antonio, te tengo que decir que vengo ahora mismo del Servicio Murciano de Salud, donde estamos haciendo el grupo de trabajo del Plan Integral de Atención de la Mujer. Estamos discutiendo el control del embarazo en el futuro, y en la consulta preconcepcional que pasan médicos de familia en los centros de salud se va a incluir la TSH dentro del perfil a toda gestante, a toda mujer que quiere quedar embarazada. Somos unos avanzados, demostramos que no, esto no digo una tontería. En Murcia no somos un rincón del imperio que no sabemos hacer las cosas. Solemos hacerlas bastante bien, y en medicina tenemos un punto, por lo menos en nuestra área, y tú lo sabes, Juan, siempre hemos sido un punto, o medio punto, o 2,5 puntos por delante de mucha gente. Me acuerdo cuando en la nefropatía diabética empezamos a utilizar IECA en gente que tenía función renal normal. Y nos devolvían la receta desde la farmacia. No, pero yo, que llevamos 5 años en este programa, dando en lo que tú dices, realmente hemos comprobado aquí que en muchísimas cosas de la medicina somos pioneros a nivel nacional, pero no en una ni en dos. Es verdad que en algunas cosas tenemos que mejorar, obviamente, pero hay cosas bastante esas que somos no pioneros. Somos conservadores en los conceptos. Diría que en general los médicos en Murcia, o la medicina, el mundo sanitario no es conservador en el concepto. Somos un poquito adelantados en el concepto, es verdad. Totalmente de acuerdo. Además, es que hay algo muy importante, y no es lo mismo una TSH
más alto, más baja en la época preconcepcional, es muy importante que el tiroides esté muy ajustado antes de buscar un embarazo. Y a veces el médico de familia le tiene que decir a la mujer, espérate un poquito a que regulemos tu tiroides y antes de quedarte embarazada. ¿Por qué? Porque la época periconcepcional es crítica en el desarrollo embrionario. Y entonces creo que es muy interesante antes de planificar un embarazo acudir al centro de salud y pedir al médico de familia pues una visita preconcepcional, es muy importante. Yo creo también, estamos todos de acuerdo. Vamos a ver, Juan Luis, vamos a imaginarnos una mujer que tiene un hipotiroidismo, ¿vale? Y está tratado con tiroxina, el más conocido, hay varias marcas, pero la más conocida es el Eutirox. La tiroxina, o sea, el Eutirox tiene yodo. ¿Es necesario que una mujer que está diagnosticada de hipotiroidismo, que esté tomando Eutirox, también tome el suplemento de yodo cuando se queda embarazada? Esto es una pregunta muy importante porque esto nos lo preguntan muchas mujeres y algunos compañeros esto no lo tienen claro. El feto necesita yodo y el Eutirox no se lo va a suministrar. Piensa que la TSH no pasa a la placenta y entonces la TSH, la hormona que estimula el tiroides de la madre, no llega al feto, no estimula su tiroides. Entonces el feto necesita gasolina para producir sus propias hormonas tiroideas, que además en un equilibrio, en un balance magnífico, están equilibradas con respecto a la madre. Por lo tanto, el feto necesita yodo y además necesita yodo a medida que va avanzando el embarazo, tiene más necesidad de yodo, el bebé prematuro tiene muchísima necesidad de yodo y el recién nacido también. O sea que cada vez hay más necesidad de yodo, de ingesta de yodo, para que funcione todo este metabolismo que Ángel lo ha explicado muy bien al principio del programa. El feto necesita yodo y porque la madre esté con un suplemento de tiroxina, no podemos privar al feto de este micronutriente. Totalmente, o sea que debe tomar su suplemento de yodo, 200 microgramos, que hemos dicho anteriormente. Nosotros muchas veces nos preguntan cuando dan a luz si deben de abandonar el suplemento y generalmente la recomendación nuestra, sobre todo si van a lactar, es que continúen con el suplemento, puesto que también el yodo va a excretarse por la leche materna y va a poder seguir ayudando al Sí, la única excepción es que sea lactancia artificial, que la leche, la leche preparada ya lleva la dosis me refiero a lactancia materna, absolutamente. Materna. Ángeles, antes no has dicho algo, pero muy brevemente dinos qué es el hipotiroidismo subclínico y cuándo se trata. Sí, vamos a ver, antes era un poco para definirlo, antes de decir simplemente el porcentaje. Como hemos dicho, el tiroides produce unas hormonas y a su vez está regulado por la hipófisis para seguir el adecuado ritmo de producción. De tal manera que si la hormona que vierte el tiroides a la sangre es en cantidad adecuada, la hipófisis estará tranquila y la TSH que hemos nombrado estará tranquila. Si empezara a faltar o a sobrar esta hormona en sangre, la TSH que se produce en nuestro cerebro empezaría a mandar órdenes al tiroides para decirle frene usted o trabaje más. Es un poco lo que ha comentado Juan Luis. Cuando esa TSH sube, hay gente que dice tengo tiroides alto y no, la TSH alta significa que el tiroides está trabajando poco. Yo siempre les digo gandul para que entiendan un poco la palabra. Y cuando la TSH estuviera baja o frenada sería al revés, sería que el tiroides estaría trabajando de más. En este contexto, pues como hemos dicho antes, una TSH que empieza a elevarse en sangre, que se puede determinar, querría decir que aunque la hormona se mantuviera aún en rango que podemos medir, ya el propio cuerpo detecta que el tiroides, por los motivos que sea, por falta de yodo, por una tiroiditis, por una infección, por una autoinmunidad, ya está trabajando deficientemente y se reflejaría en esa elevación de la TSH. Como hemos dicho, mientras que la T4, que es la hormona tiroxina, se mantuviera, que es la que tiene realmente acciones directas en el organismo, en el metabolismo que hemos comentado, mientras que la T4 se mantuviera en las cifras óptimas, la paciente no manifestaría síntomas de ningún tipo. Cuando esa T4, acompañada de esa elevación de la TSH, que seguiría siendo paulatina, iría lentamente hacia arriba, conforme la hormona T4 fuera para abajo, empezaría a haber síntomas. Muchas veces la gente puede tener, aprovecho un poco ya porque es un motivo de consulta muy común, hay muchas mujeres me han consultado por voz ronca, me ha cambiado la voz, o la piel muy seca, o el estreñimiento. Eso ya es cuando tienen el hipotiroidismo clínico.
cuando clínico. sucede ya este avance, pero el subclínico no tendría No tenía en la apariencia ningún síntoma. Vamos a ver, Antonio, imaginemos una mujer que tiene un hipotiroidismo subclínico, es decir, tiene los niveles de tirosina normales, la TSH alta, pero esa TSH alta no ha alcanzado niveles en los cuales que normalmente a partir de 10 la tratemos. Supongamos que esa mujer quiere quedarse embarazada. ¿Deberíamos entonces tratarle aunque no haya llegado a 10? Sin duda. Sin duda. Sin ninguna duda. El hipotiroidismo subclínico significa, en medicina subclínico es que no da síntomas. Por tanto, un hipotiroidismo subclínico es que tú tienes una alteración por la cual no tienes síntomas, pero ya hay una alteración. Y tú lo has dicho la palabra antes, lo del termostato y la temperatura, es que eso está muy bien para la TSH y las hormonas del tiroides. Cuando una persona tiene una hormona de la hipófisis alta, aunque las hormonas del tiroides sean normales, significa que en algún momento del día no ha estado esa hormona del tiroides tan normal, ha estado baja, porque si no, no subiría la TSH. O sea que realmente es que la temperatura está bien, pero en algún momento del día ha estado frío la habitación. Por tanto, hay que tratarlo siempre. Y más con lo que acabáis de decir de que hay que intentar... Y de paso, ya que se le trata, pedirle, si no lo tiene, la causa más frecuente que se llama la autoinmunidad. Autoinmunidad, que se ha explicado muchas veces que nosotros atacamos nuestro organismo. Si no tiene una determinación del análisis de la autoinmunidad, es el momento de ponerle tratamiento y pedirle la autoinmunidad. Los famosos anticuerpos. Los famosos anticuerpos, hoy mismo me ha llamado a mí una amiga de mi hija, es una anécdota, pero... me ha llamado asustadísima porque ella tiene un hipotiroidismo que trata con 25 microgramos de tirosina, pero le han salido unos anticuerpos elevadísimos, asustada porque no... Digo, mira, olvídate de ellos como si no te lo hagas más. Es que pasa eso, Juan, y tú lo sabes, que muchas veces cuando se hacen controles para saber si hay que subir la dosis o no, se repiten los anticuerpos, y los anticuerpos pueden salir la próxima vez más altos, más bajos o iguales. Y da lo mismo. Entonces hay que hacérselo, eso es como, si yo les pongo también otro ejemplo, que los ejemplos la gente lo entiende muy bien. Mejor entiende. Es decir, vamos a ver. Si entra aquí una señora que quiere saber si está embarazada, le hace el test del embarazo una vez, y si sale positivo no te pasas todo el embarazo, un test y otro test y otro test, porque siempre que se lo hagas te va a salir positivo. Eso no lo decía yo, pero tomo nota para decirlo. Digo, tampoco se lo hagas si entra abriendo la puerta con la barriga, claro, porque eso sería otra eso, pero es... No, pero es que se le repiten continuamente y la gente está muy asustada porque además están niveles muy altos habitualmente. Interpretan que estar alto es que va peor. Hay que decirle, mira, esto lo tienes y lo tienes ya, estás preñada. Ya está. Entonces ya no te hagan más test de embarazo porque eso no va a cambiar. Otra cosa, Juan Luis, que se ha comentado, pero que tuvo... Nosotros recuerdo que en endocrino venían 10 mujeres gestantes todos los días con el tema de la TSH. ¿Qué niveles se aconsejan de la hormona que regula el tiroides, la TSH, el termostato, en el primer trimestre de la gestación? ¿Y por qué se aconsejan esos niveles? Bueno, el primer trimestre de la gestación es un reto porque la TSH tiene una prima hermana en el organismo de la mujer, que es la beta-HCG. La hormona del embarazo es muy parecida a nivel molecular a la TSH, y entonces el organismo a veces las confunde. Y no solo el organismo, también los autoanalizadores a veces, y entre ellos se frenan mutuamente. Por lo tanto, es muy complejo el primer trimestre, cuando la beta-HCG se está disparando, controlar esto. Entonces se ha establecido, aquí hay un consenso. En el año 2017 la Asociación Americana del Tiroides dijo que el punto de corte era 2,5 y esto hizo que muchas embarazadas sanas fueran consideradas embarazadas enfermas del tiroides, ¿no? Y ha obligado a sobretratar. La verdad es que el sobretratamiento ha sido una dosis muy baja de tiroxina que no tiene ninguna consecuencia para la mujer ni para el bebé. Pero es cierto que estas mujeres exigen más visitas en el hospital y un proceso que es fisiológico, hacemos de un proceso normal un proceso patológico, ¿no? Y entonces, el año pasado tuvimos una reunión de consenso entre la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y siguiendo las guías internacionales, el punto de corte se ha establecido, es 4,2, como ha dicho Antonio, pero para memorizar las cifras mejor lo hemos redondeado 4,0. Entonces,
Desde hace ya unos meses, en la región de Murcia, estamos utilizando este nuevo punto de corte, que es el que va a partir de ahora a imperar en el protocolo del PIAN, del control del embarazo normal. 4.0 es el valor necesario. Sí, porque recuerdo que se hicieron en Cartagena, creo, y aquí también a muchas mujeres se les midió para encontrar los valores de referencia de la población nuestra, ¿no? Eso es lo que el gran problema del consenso americano es que utilizó varios estudios de diferentes poblaciones, pero poblaciones diferentes. Bueno, había uno español, pero era muy pequeñito, que no se ajustaban a nuestra población. Luego, todos los estudios que se han hecho, y una de las recomendaciones de esa misma sociedad es que tú tienes que tener tus propios valores, porque es tu propia genética, tu misma cantidad de yodo. Y entonces nosotros, en Murcia, se hizo en Cartagena, se hizo en el área nuestra de la Risaca, en 8.000 mujeres le hicimos la determinación y nos salió 3,9. 3,9, 3,8, 4, anda por ahí. Ese es el punto de corte que nosotros tenemos. Nosotros no el 2, lo digo porque gente se habrá quedado con el 2,5, no el 2,5 de hace años. Por ejemplo, o por desgracia, sigue apareciendo incluso en muchas referencias de laboratorio. Ya. Sigue poniendo el 2,5. El 2,5 fue una cosa que tuvo su explicación. Cuando tú no tenías valores propios de referencia, tenías que creerte lo que te decía el consenso americano. Pero ahora lo tenemos todo claro, que nuestro consenso es 3,9, 4. Nosotros en concreto ponemos 3,9, que es lo que salió a nuestra población. Y es así. Que la época anterior a esa fue cuando nos llegaban efectivamente 10 mujeres cada día, porque tenían 3,1, 3,5 de TSH y venían a asustar. Lo que dice Juan Luis tiene razón. Estábamos produciendo una enfermedad, entre comillas, cuando es una cosa fisiológica. Bueno, yo no sé si realmente hoy día, y esto es lo que voy a decir, a lo mejor rompo algún cristal, pero en cierta manera no hemos convertido algo tan fisiológico como el embarazo, en cierta manera no lo hemos medicalizado en exceso. Bueno, realmente la tendencia actual, y nos salimos del tema, Juan... No pasa nada, el embarazo es un tema siempre me has muy hecho importante. Una pregunta apasionante. Precisamente yo pongo un ejemplo siempre a los pacientes, o cuando comentamos el modelo de Murcia por toda España, porque tenemos un modelo muy característico. La mujer desea que todo sea natural, el embarazo y el parto todo natural, y esto es como este gran jardín que tienes arriba, pero en el sótano tienes un montón de maquinaria y un montón de tecnología que no se ve, pero que está prediciendo complicaciones que puede tener la mujer para poder evitarlas. Entonces, la mujer no es consciente muchas veces de todas las cosas que realizamos, precisamente para respetar su deseo de que todo sea natural. Entonces, hay dos ámbitos: el ámbito de la mujer, donde se hacen sus ecografías, analíticas y todo, pero luego hay un conocimiento profundísimo de la patología del embarazo, y que la estamos detectando antes de que aparezca, y estamos previniéndola antes de que aparezca. ¿Cómo? Pues controlando el embarazo de otra manera, adecuando las visitas, adelantando el parto, o dando a lo mejor una aspirinita por la noche para que la mujer no tenga una preeclampsia más adelante. Y estamos erradicando enfermedades que son muy complicadas, con muy pocos medios. Entonces, estos son los dos ámbitos. El subsuelo está toda la maquinaria fea, que la hacemos a nivel interno en los hospitales, pero la parte de arriba, pues respetando los deseos de la mujer. Y que tú has dicho una cosa, Antonio, que es muy importante: el embarazo es fisiológico, pero es un pedazo de sobrecarga. Hombre. Y entonces no todos los organismos, y menos preparados ahora, cuando se quedan embarazadas con 35 años y más, están preparados para esa sobrecarga. Entonces hay que hacer lo que... Pero si nosotros, rompiendo esto que ha sido provocador, pero simplemente que lo hemos sacado, tenemos unidades especializadas. Es decir, nosotros en endocrinología tenemos unidades especializadas para llevar los problemas de la gestación, tanto de la diabetes como de las enfermedades tiroideas. Quiere decir, nos preocupará, le haremos que vaya una y otra vez las que haga falta, lo que haga falta, porque lo que queremos es tener un final adecuado, claro. Muy bien. Ángeles, vamos a imaginarnos una mujer que tiene un hipotiroidismo. Antes de quedarse embarazada, está tratada, está bien, tiene sus hormonas normales, tiene su TSH dentro de lo normal. Pero como el embarazo es una situación especial, esa persona normalmente le haríamos 2 controles al año, 1 o 2. Pero en el embarazo, ¿cuántos controles habría que hacerle a esa mujer? Que tiene un hipotiroidismo, que está en tratamiento,
que se ha quedado embarazada y que está perfecta, pero ¿cada cuánto tiempo controlaríamos las hormonas del tiroides? Hombre, al comienzo de la gestación, porque el que esté perfectamente tratada lo tendrá que saber por la analítica, que lo mismo se la ha hecho el mes anterior que hace 6 meses que se la ha hecho, eso es lo primero. Entonces, en el momento en que se sepa que la paciente está embarazada, se podría, porque la primera analítica del cribado del embarazo está estipulada por programa entre la semana 10 a 12, como muy tarde, para que coincida con la ecografía que se hace en la semana 12. Como bien ha dicho Juan Luis, si hubiera alguna pequeña modificación desde el momento de la gestación hasta la semana 10, pues pasarían demasiado tiempo por si hubiera que corregir. Tanto es así que, como ha comentado en la actualización que hay del programa, se recomendaría, aunque la paciente estuviera correctamente tratada con su Eutirox o la tiroxina que llevara, se recomendaría, y lo cito textualmente, que incluso aumentar la dosis que ya llevara previamente en un 30% para garantizar que no vaya a haber ese déficit. Y por tanto, resumiendo, lo que yo suelo hacer es, la persona, si no tiene una analítica, o una cosa es que la tenga de hace menos de un mes, perfecta, podríamos esperar probablemente al primer cribado del embarazo. Si no es así, en el momento de la gestación que viene a comunicarlo, yo le hago unas hormonas tiroideas. Si siguen perfectas por debajo de 4 o 3,9, le aumentaríamos ese 30%, y si estuviera más elevada o modificada la TSH, pues ya actuaríamos. Muy bien, concepto claro. Eso. Muy bien. Vamos a suponer, Antonio, ahora, porque estas son preguntas muy prácticas, que la gente, una mujer que tiene un hipotiroidismo, que está en tratamiento, se le ha ajustado, se le ha subido su 30% y da a luz. ¿Bajaríamos ese 30% que le hemos subido si tiene lactancia, si no tiene lactancia? O sea, si le va a dar leche materna al bebé, ¿y cada cuánto tiempo tendríamos que hacerle el control? De entrada, rápido. Volvemos a los valores previos a la gestación y a los 3 meses le hacemos la analítica y te contesta muy rápido. No, pero el concepto está claro y ya está. ¿No? Lo que has dicho o lo que has sugerido se podría hacer, se podría mantener, pero normalmente, salvo que el peso haya cambiado mucho el peso y por tanto pueda necesitar un poquito más de hormonas, ese sería un factor, porque siempre nosotros no valoramos protocolo, valoramos siempre al paciente o a la gestante. Pero en general la filosofía es, tú te tomabas 150 Eutirox de 150, te han subido a Eutirox de 175, ahora vuelves al de 150 y a los 3 meses te hacemos un control. Más claro no puede estar. Normalmente, esto que te voy a preguntar, Juan Luis, no sucede porque como se hacen los controles, las pacientes, las gestantes van muy bien controladas. Pero si una persona con un hipotiroidismo, una mujer, no estuviera bien controlada durante el embarazo, ¿qué consecuencias negativas podría tener tanto para la madre como para el feto? Bueno, pues realmente es problemático. Es muy problemático porque el desarrollo neurológico, como te he comentado antes, depende de la función tiroidea materna y de la función tiroidea fetal. Y entonces hay un punto de no retorno. Si una mujer no está bien tratada, luego aunque la tratemos, el daño en el desarrollo embrionario y fetal ya se ha producido. Y esto lleva consigo pues, ciertos grados de retraso mental o de alteración en el neurodesarrollo, también un aumento de incidencia de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, en el bebé, ¿no? En relación a esto, en relación a la madre, hay complicaciones en el embarazo, hay complicaciones porque muchas mujeres diagnosticamos el hipotiroidismo precisamente en un estudio de aborto de repetición. Son mujeres que pierden hijos o tienen el fallecimiento de un bebé dentro del útero y pasa esto, ¿no? Y hacemos un estudio y dentro del estudio, como dice Antonio, pide una hormona tiroidea que es barata y te resuelve muchas cosas y aparecía un hipotiroidismo mal controlado o no diagnosticado, ¿no? Y enfermedades como la preeclampsia, o incluso se asocia también la prematuridad, pueden estar relacionados con un nivel bajo de hormona tiroidea. Por lo tanto, sí es importante estar mentalizado en esto. Yo creo que es muy difícil que aparezca una mujer con una captación tan tardía y el tiroides tan descontrolado. Sí, o sea, ahora normalmente no es nada habitual, es muy raro que no vaya. Muy raro. Vamos a ver, Ángeles, imaginemos que una mujer antes del embarazo se le ha hecho una analítica, antes de quedarse embarazada y está bien,
pero en los controles a lo largo del embarazo pues se ha visto, ha necesitado tratamiento con tiroxina, con el Euthyrox u otro. Cuando da a luz, automáticamente se le quita o se mantiene y a los 3 meses se hace una analítica, ¿qué es lo que está indicado? Pues la clave ahí al final va a ser conocer lo que hemos comentado de autoinmunidad, conocer la titulación que pueda tener de anticuerpos, porque la persona ha podido ser tratada, la gestante ha podido ser tratada por una hipotiroxinemia que no comporte que vaya a desarrollar un hipotiroidismo como tal, y si fuera ese caso con anticuerpos negativos, pues se podría suspender, y si la autoinmunidad es negativa y su TSH está en cifras normales después del parto, en teoría no necesitaría hacer un control analítico, pero no tendría por qué tomar el fármaco. Si la paciente cuando acaba la gestación, yo siempre le recomiendo este tipo de casos, es cuando termine usted la gestación, suspenda el fármaco, puesto si no sabemos que tiene la autoinmunidad ni tenía tiroides, y en un plazo de 6 semanas, 4 o 6 semanas, repetir o hacer una analítica para conocer esos anticuerpos si no lo sabíamos. Si en ese caso los anticuerpos ya no dieran positivos y hubiera alguna variación de la TSH, pues ya se iría a considerar, porque procesos que surgen en el embarazo, posteriormente sabemos que algunos van a cronificarse, aunque aparezca de forma como aislada, o el que fuera subclínico, al final, a través por pasar por la gestación, al final se podrían convertir en cronificarse, o podrían dar lugar a una necesidad ya de tratamiento más a largo plazo. Para poderlo evaluar, al final de la gestación haría falta ese control y ese conocimiento. Y entonces, pues es lo que yo suelo hacer entre la semana 6, 8, pues están muy liadas con la lactancia, entre la semana 6, 8 del parto, e intentar hacer una determinación a ver cómo evoluciona. Antonio, esto es una cosa que también preocupa mucho a las mujeres, es el siguiente: una mujer está bien, toma su suplemento de yodo porque está embarazada, sus hormonas son normales, pero resulta que de pronto le sale la tiroxina un poquito baja con la TSH normal. Antes se ha comentado ese caso, o sea, una mujer que dice, es que tengo la tiroxina baja, y la TSH, ¿a qué se debe eso y qué se debe de hacer? A la mujer le preocupa, a nosotros no. Quiero decir, esto tiene un nombre, se llama la hipotiroxinemia, hipo de déficit de la tiroxina, que es la hormona del tiroides. Quiero decir, no nos preocupa, es una forma de hablar. Generalmente, si además esto ocurre en el tercer trimestre, preocupa todavía menos, porque puede tener problemas con la proteína que la transporta, la albúmina. Muchas veces sí puede estar reflejando un déficit de yodo, entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, es decir, no nos preocupa como que es un hipotiroidismo, pero sí es una medición indirecta de que a lo mejor va un poco corta de yodo. Eso sí le damos importancia. Quitando eso, los niveles de tiroxina, es decir, de la hormona del tiroides, como he dicho al principio, o hemos comentado al principio, los relativizamos porque están sometidos a muchas influencias de hormona a lo largo. Hay una regla que se llama la regla del 1,5 punto, que consiste en que cuando tenemos una cifra de estas, le damos 1 medio para arriba y 1 medio para abajo de margen de seguridad, me refiero a la cifra. Quitando el caso de que pueda reflejar un déficit de yodo, realmente no es una cosa que nos preocupe. Muy bien. Juan Luis, una mujer que tiene su hipotiroidismo, que está tomando su tiroxina, esto es una pregunta muy sencilla, pero a algunas personas no les gusta tomar ningún fármaco cuando van a darle de la lactancia materna al bebé. Si tiene un hipotiroidismo y está tomando tiroxina y le va a dar la lactancia materna, ¿debe continuar con él? La madre tiene que tener sus hormonas tiroideas normales. La madre cuando da la lactancia da todo al hijo. Si sus hormonas tiroideas están bajas, quien le repercute es en la propia madre. Al bebé no le vas a producir ningún mal al tomar la tiroxina. O sea que debe continuar su tratamiento. Sin alguna duda. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, GanSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar de la pasta. ¿Pasta? ¿Me la compro y me la como o no me la compro y no me la como? Bueno, vamos a ver, la mayor parte de las personas cuando hacen pasta es la pasta no integral. Voy a hablar en principio de esta. En principio, como luego veremos, la integral es mucho mejor, ¿no?
pero la pasta normal que toma la mayoría de las personas, pues es un alimento que en principio es saludable con determinadas condiciones, no tomándolo muchas veces. Vale, ¿qué nos aporta al organismo? Pues mira, 100 gramos de pasta tienen muchos hidratos de carbono, tienen 74 gramos de hidratos de carbono, ¿eh? Es verdad que son hidratos de carbono que van pasando a la sangre lentamente. Estas cadenas de hidratos de carbono, que son como rayos de energía, al calentarlas se rompen y entonces pasan un poquito más rápido a la sangre. Si se deja enfriar la pasta, vuelven como a juntarse y también pasan más lentamente. Pero es muy rica en hidratos de carbono. Proteínas, tiene los 100 gramos de pasta, unos 12 gramos de proteínas. Como siempre, proteínas de menos calidad biológica que puedan ser las de origen animal, pero es una cantidad, también hay que consumir proteínas de origen vegetal, ¿vale? Tiene poquita grasa, 1,8 gramos, y fibra también tiene muchas menos que la legumbre, porque por ejemplo tiene 2,8 gramos de fibra. En resumen, un alimento bastante rico en hidratos de carbono, que bien preparado pueden ser de una absorción no muy rápida y con una cantidad considerable de proteína y pequeñas cantidades de fibra. ¿Y qué nos aporta de vitaminas y minerales? Bueno, pues minerales tiene sobre todo fósforo, que tiene 190 miligramos por 100 gramos de pasta, tiene también potasio, no en grandes cantidades, y tiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, de la B1, de la B2 y de la B3. Pero esto, insisto, sería la pasta no integral. Vale, ¿hablamos de la pasta integral ahora? Bueno, la pasta integral, tú fíjate que un grano de trigo tiene una serie de capas, que son el pericarpio, la testa, el endospermo externo, el endospermo interno, y luego tiene el escutelum y el germen. Bien, eso si nosotros cuando al grano de trigo hacemos una harina con un grado de extracción de 70, quiere decir que quitamos el 30% del grano y nos queda el 70%. Les quitamos las partes externas y le quitamos el germen, con lo cual le hemos quitado gran parte de las proteínas, le hemos quitado la fibra, le hemos quitado un conjunto de vitaminas. Entonces ese alimento es mucho más pobre, por tanto la pasta integral es nutricionalmente mucho mejor, tiene porcentualmente más proteínas, tiene más vitaminas y tiene mucha más fibra. O sea que el consejo nutricional es utilizar siempre la pasta integral. Vale. ¿Cuántas veces a la semana podemos comer pasta? Bueno, pues a la semana con una vez es suficiente. Fíjate que a la semana lo que sí deberíamos de comer 3 veces por lo menos sería legumbres. Vale. Un día pasta, otro día arroz y luego los otros 2 días pues platos distintos, por ejemplo un asado de pescado, en fin, pero pasta una vez es suficiente. Yo sé que ahora los jóvenes, por ejemplo, tomáis muchísima pasta en detrimento de la legumbre, que es mucho mejor. Ya. En resumen, yo diría que una vez a la semana, y si consumes pasta integral, fenomenal. Vale, muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre la pasta y desde luego no tiene nada que ver la pasta normal con la pasta integral. Siempre es aconsejable la pasta integral. Antonio, nos queda muy poquito tiempo, pero hay también una situación que preocupa mucho a las mujeres embarazadas, ¿no? Y es cuando de pronto hemos dicho que el termostato, que si subía tratamiento, pero es que hay veces que sale la tirosina normal y la TSH, el famoso termostato, por debajo de lo normal. Y eso, si lo ven algunas personas que no estén familiarizadas con el tema, le dicen, tiene usted un hipertiroidismo. Correcto. Y entonces eso a la mujer le crea una ansiedad tremenda. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues sí, lo has definido muy bien el problema, porque, bueno, que tengas un hipotiroidismo, la gente lo relativiza, pero cualquier personal sanitario o médico o alguien que sepa un poco de esto, cuando ve esa TSH frenada y ve que existe una T4, la tirosina, incluso puede estar en el límite superior, porque ya hemos dicho esa variabilidad que tiene, pues dice, tienes un hipertiroidismo, y entonces se complica mucho, pues es un problema importante. Bueno, pues esto tiene un nombre cuando ocurre en el primer trimestre y se asocia a una mujer que vomita bastante, una hiperemesis gravídica, y eso se llama falso
hipertiroidismo del primer trimestre. Ya está diciendo en la palabra dónde está el problema y dónde está la solución. Y eso se debe a una hormona que muy bien antes Juan Luis ha comentado, que es la beta-HCG, la gonadotrofina coriónica, que es muy parecida y que como es muy parecida va y engaña al sitio donde actúa la TSH. La TSH tiene un sitio donde actúa que nosotros llamamos receptor, donde se enchufa. Pues entonces llega la beta-HCG y llega ahí, se enchufa, el enchufe no reconoce que no es el adecuado a él y sin embargo reacciona igual. ¿Qué ocurre? Que tiene ese frenado de la TSH, es lo que se llama un agonista parcial. Bueno, el término es que confunde a la zona, el receptor al enchufe y entonces se produce esa bajada de esa TSH, el tener la tiroxina, la hormona del tiroides en el límite superior y sin embargo no hay que hacer nada, desaparece en el primer trimestre y, como digo, se va a acompañar. A veces también hay más relación con los gemelares o los múltiples. Porque aumenta la beta-HCG. Efectivamente. Nosotros lo vemos que cuando tenemos gestaciones que son de más de uno, este fenómeno se produce con más frecuencia, como muy bien ha dicho Juan Luis, porque hay más beta-HCG. ¿Hay que hacer nada? No, hay que saberlo, tranquilizar a la madre y decirle, bueno, también vigilarlo, porque claro, a ver si no fuera eso, también uno podría tenerlo, pero no. En el 95% de los casos nosotros sabemos por la forma con que debuta y el perfil de la mujer que lo tiene, que eso es una cosa, entre comillas, benigna, una cosa que no nos va a causar problemas. Y que no va a necesitar... No necesita nada más que tranquilizar a la madre, estar pendiente, pero nada más que tranquilizar a la madre. Muy bien. No nos queda más tiempo, tenemos muchos temas que tratar de las enfermedades tiroideas en el embarazo, desde el hipertiroidismo, el nódulo tiroideo, las tiroiditis, etcétera, pero eso será ya en otro programa. Para terminar, Ángeles, un último mensaje sobre lo que hemos tratado hoy, que prácticamente nos hemos dedicado al hipotiroidismo. Pues muy breve y desde mi punto de atención sanitario, que la mujer si puede planifique un embarazo y en cuanto esté preparada o tenga dudas si está embarazada, acuda para que sea rápidamente, entre en el circuito de seguimiento para evitar ningún tipo de complicación. Muy bien. Juan Luis. Pues un poquito evitar los mitos estos que hay del hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo, la gente tiene mucho miedo, es fácil de diagnosticar, es muy fácil de tratar acudiendo a tu médico de familia o al especialista, y el hipotiroidismo no te hace obeso, no te deja estéril, no te impide dar el pecho, tantas cosas, tantas leyendas urbanas, o tomar tiroxina no va a ser algo para siempre, a lo mejor durante el embarazo. Entonces, confiar en los profesionales, ver que es una patología que es muy prevalente y que es de fácil diagnóstico y tratamiento, y ya está, y estamos a su disposición. Muy bien, y Antonio, tu último mensaje. Pues yo diría, equiparándolo al lema de esta región, agua para todos, yodo para todos, yodo para todas y siempre, y hormonas tiroideas cuando te lo digan. Muy bien. Bueno, pues yo creo que el programa ha sido muy importante y muy práctico y muy útil para la gente, entre otras cosas porque, como se ha comentado al principio, prácticamente entre el 10 y el 20% de las gestantes tienen alguna alteración en las hormonas tiroideas y sobre todo el último mensaje, tranquilidad y lo que tú has dicho, el yodo, los suplementos de yodo son imprescindibles en cuanto que la mujer piense que quiere quedarse embarazada, ¿no? Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.